Recibimos al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Buen mediodía, Fede, ¿cómo estás? Hola, Buen mediodía para todos. Hemos ido abarcando distintas aristas de este tema tan complejo, pero bueno, uno si habla de finanzas, de inversión y demás, es en cuanto a pérdidas millonarias, que data este caso en particular, uno se pregunta, ¿y dónde fue a parar la plata? Sí, es hoy la principal pregunta de los inversores, de estos 4.200 inversores que en total tenían colocaciones por aproximadamente unos 400 millones de dólares en esta empresa. ¿Dónde está la plata? Y ahí intentaba dar una respuesta el contador Giovio, que es un contador especializado en operaciones de estrés financiero, es decir, lo llaman las empresas cuando la cosa está realmente complicada para que logre despejar cierto diagnóstico y trazar junto con ellas alguna estrategia de salida. Y bueno, este contador llega con la idea de que, por parte de los socios, de que había un faltante de 150 millones de dólares. 15 días después descubre que en realidad eran 230 millones de dólares. Es una empresa que no tenía información de calidad ni suficiente ni para la interna ni para afuera. Es decir, los inversores jamás vieron en 25 años un balance de la empresa, jamás vieron un informe de situación de cómo estaba la cosa, porque bueno, la empresa ni siquiera los hacía para información interna. Había un manejo absolutamente discrecional del dinero, a tal punto que plata que los inversores ponían para la compra de ganado a nombre de ellos y operaciones ganaderas muy concretas, terminó yendo para financiar operaciones del frigorífico de la familia Basso. Entonces, sí, plata que el contador dice hoy está porque la familia Basso la pone sobre la mesa, pero en definitiva muestra cómo se manejaban las cosas a la interna sin mucho control y sin nada de transparencia. Dicho esto, ¿qué es lo que hace que la plata desaparezca? A lo que llega este informe y el contador Basso al contador, perdón, Giovio, es que hay elementos suficientes para entender que estas pérdidas tienen que ver con la operativa en sí mismo, de que la operativa generó pérdidas en particular durante el año de sequía, pero luego también lo que señala es que los rendimientos del sector ganadero y de esta actividad en concreto no alcanzaban para cumplir con las promesas que hacía la empresa de una rentabilidad de un 7, 8, 9% anual. Es decir, no alcanzaba con la operación legítima de la empresa para pagar los intereses. Entonces lo que pasó es que se utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar los intereses y el capital de los inversores anteriores. Eso es lo que se le llama un esquema Ponzi, en el cual no es el negocio en sí al que se le promete que entra al inversor el que va generando la ganancia, claro, sino que es nada más que el flujo de plata que entra por nuevos inversores hasta que dejan de entrar nuevos inversores y los últimos en estar adentro son los que terminan perdiendo. Eso es lo que pasó y eso es una suerte de estafa, porque se le prometió a la gente que con su plata se iba a hacer una cosa y en realidad se estaba haciendo otra totalmente desviada distinta. Para hacia otro lado, totalmente. Y con este panorama, Fede, ¿qué se puede llegar a hacer o cuál es el panorama más viable? Se habla del concurso de acreedores, como en estas oportunidades sucede. Giovio decía en su presentación que se necesita ya que la empresa entre en concurso de acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Que judicialmente tiene que decir, miren que no podemos pagar las obligaciones que tenemos. Y el marco legal lo que asume es poner un síndico dentro de la empresa, es decir, alguien que se encargue, apartar a la gerencia y poner a alguien que se encargue de administrar esta situación, porque una empresa que no puede cumplir con sus obligaciones es inviable en este momento. Entonces se pone a alguien que se encargue de administrar lo que hay, llegar a un acuerdo con los acreedores, que en este caso son los propios inversores, y ver cómo se sale de esta, pero se sale de esta no con la gerencia actual, con Carrasco, con la familia Basso adelante de la empresa, sino con un síndico que no tenga nada que ver y no tenga ningún interés concreto
concreto dentro de la empresa y de lo que pasó hasta ahora. Por eso es fundamental eso. Y después hay dos caminos. Un camino es liquidar todo lo que hay, que son unos 150 millones de dólares, liquidarlo, repartirlo y que a cada uno de los inversores le toque lo que le toca, que va a ser significativamente menos de lo que puso. Claro. Ese es el primer camino. El segundo camino, que lo plantean tanto Carrasco como Giovio, es la posibilidad de, con lo que hay, que es ganado, que son tierras, que son arrendamientos, que son contratos con frigoríficos, que es incluso una línea de una marca de carne, que es Stradivarius, contratos con el exterior de venta de carne hacia Estados Unidos. Es decir, hay todo un valor de la propia empresa que puede transferirse a una empresa nueva que no tenga deudas y convertir esas deudas básicamente en participaciones en esa empresa. Que esa empresa no tenga nada que ver con los dueños actuales de Conexión Ganadera y que sea propiedad de los inversores, que con el volumen de activos que tienen contraten el manejo de esa empresa, tanto operativo, financiero y demás, con gente profesional que lo administre como debe ser. Y que de esa forma, explotando esa nueva empresa, consigan no solo recuperar lo que invirtieron, sino además tener retornos, pero ya retornos variables, no fijos como era en el caso de Conexión Ganadera, y dependiendo de las condiciones del mercado de la propia empresa. Esos son los dos caminos. Lo que pasa es que en el medio lo que tienen que resolver los inversores es qué hacen con toda la judicialización de todo esto, es decir, las responsabilidades civiles y penales que puede tener los conductores actuales de Conexión Ganadera, porque obviamente, como decíamos, se les dijo una cosa, se hizo otra, sí, y la plata no está. Entonces, si se va por la vía del acuerdo y la generación de esta nueva empresa, la condición que van a poner las autoridades actuales de Conexión Ganadera es cierta inmunidad, es decir, después de esto no vengas a buscar un juicio claro, ante... aceptaste los términos. Entonces, ahora... exactamente. Sí. Entonces, sí, bueno, ahí está la cuestión. La discusión entre si lograr intentar recuperar algo más de lo poco que hay, pero renunciar a la vía penal, o salir y perseguir a los que de alguna manera incumplieron con las condiciones que prometieron en su momento. Fede, hablabas de la responsabilidad obviamente de los dueños, de los propietarios de Conexión Ganadera, pero uno también se pregunta a quién le cabe, si es que la hay, la responsabilidad en cuanto a autoridades de gobierno, en cuanto al sistema político. ¿Tiene algún tipo de efecto todo eso? Bueno, es la discusión que hay hoy en día a nivel político. Obviamente en la arena partidaria están las culpas y reproches de unos hacia otros en una actividad que tiene 25 años, sí, digamos, de corrido, y donde lo que había en realidad como gran respuesta a aquellos que decían es imposible que se pague un interés tan grande y de forma fija en una actividad que tiene un rendimiento normalmente menor, la que se respondía es: llevamos 25 años pagando y cumpliendo, o sea que algo estamos haciendo diferente, nosotros podemos responder de esta manera. Eso era lo que se decía desde el lado de Conexión Ganadera y estas empresas. Claramente no fue así. El tema es que a nivel normativo todo esto no se enmarca en un fondo de inversión, no es plata que digamos se pone a nivel en condiciones financieras normales, como puede ser los distintos instrumentos de inversión que están regulados por el Banco Central, sino que esto eran contratos de capitalización ganadera, que implica que un inversor le pone plata a un productor para hacer determinada actividad, y eso entra por fuera de la órbita del Banco Central. La discusión hoy en día es si realmente lo que había detrás era ese contrato, o sea, ese contrato obviamente se firmaba en esos términos, pero si no había en realidad una captación masiva de ahorro, y esa captación masiva de ahorro sí está regulada. El Banco Central lo que hacía en casos que encontraba que era dudosa y esa línea tan tenue se cruzaba, lo que hacía era comunicarle a la opinión pública y exhortar a las empresas en que dejaran de publicitarse de esa manera. Sí. Pero
pero eso es lo que puede hacer de acuerdo a la normativa actual. Entonces, seguramente lo que se necesite, y se está yendo por ese camino, porque la actual administración del Ministerio de Ganadería, en diálogo con la nueva administración que entra ahora en marzo, están elaborando cierta regulación para intentar pasar por el Parlamento y diferenciar bien, que ese es el desafío, diferenciar bien cuando estos instrumentos se utilizan de forma adecuada para capitalizar un negocio legítimo y cuando en realidad se convierte en una captación masiva de fondos con todos los riesgos que tiene asociado y que el inversor común no tiene por qué conocer y muchas veces termina exponiéndose de manera ingenua, confiado en que las cosas se están haciendo bien. Si esto fuera regulado como cualquier instrumento de inversión que pasa por la órbita del Banco Central, estas empresas deberían haber entregado cada 3 meses un estado, un balance auditado, y por lo tanto, si esto pasaba de que un negocio legítimo se convirtiera en una calecita financiera, hubiera saltado a tiempo y se hubiera evitado pérdidas de estas características. Fede, antes de despedirte, mencionabas recién el rol del Banco Central. De cara a lo que es el mercado financiero, al mismo sistema, ¿esto puede generar algún impacto? A ver, hay ciertos impactos que se prevén, pero son muy acotados, en el sentido de esto, si bien es de una magnitud muy grande, 4.200 inversores, 400 millones de dólares, más de uno evoca lo que fue la crisis financiera de 2002, por magnitud. Yo creo que ahí está el miedo. Esto es totalmente distinto. Esto es algo que está totalmente concentrado en un segmento muy particular. No hay exposición del sistema financiero a este negocio, es decir, acá no quedó adentro ningún banco que tenga que responder ni nada por el estilo. Esto está totalmente encapsulado. Sí hay pérdidas millonarias de gente que pensaba que tenía un ahorro y que iba a cobrar determinado interés y recuperar su capital y no lo va a hacer. Eso sí es un drama, y que en algunos casos es un drama de carácter social, porque es gente que no es que le sobraran esos quizás 15.000, 30.000, 50.000 dólares que puso. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista del sector ganadero, hay quienes especulan que puede haber algún impacto, no tanto en materia de producción, porque en realidad el ganado que hay es ganado que se va a seguir explotando, pero sí en lo que tiene que ver con el arrendamiento de campos. Estas empresas demandaban, eran un jugador muy grande, sobre todo en el norte del país, y eso podría tener algún efecto en bajar arrendamientos que estaban bastante inflados en precios, justamente tonificados por esta demanda, y eso podría tener algún impacto. Para algunos productores es algo bueno, porque les va a bajar los costos. Para los dueños de la tierra obviamente no va a ser tan buena noticia. Pero, y luego sí es cierto que todo esto genera, para lo que tiene que ver con el mercado financiero regulado, un problema en el sentido de que la gente empieza a desconfiar de todo, de cosas que quizás son muy distintas que estas, pero también empieza a desconfiar, y en un país que es muy conservador en materia de inversiones y tiene una aversión al riesgo muy grande por parte de los inversores, claramente no son buenas noticias que se haya jugado con la confianza de la gente. Lo que sí hay que diferenciar muy bien los distintos instrumentos y los distintos intermediarios que hay en el mercado, y por lo tanto entender también que no es algo que se pueda generalizar, y que hay instrumentos e intermediarios que sí están regulados y que ofrecen garantías que estas opciones no ofrecían. Bien, Fede. Muchas gracias por hoy. Te agradecemos este análisis, bajar un poco este tema a tierra, que también es tan complejo para entender. Por favor, que pasen lindo.